Bueno, ahora vamos a resolverlo por el método analítico. Ya resolvimos por el método gráfico. Si ustedes observan, aquí los vectores se van trazando uno a continuación del otro, uno a continuación del otro. Aquí lo único que utilizamos fue, primero, establecer una escala y dibujar nuestro plano cartesiano y hacer uso de una regla o una escuadra y un transportador para ir trazando los vectores y para calcular el vector resultante y el ángulo de inclinación con el transportador y la escuadra. Bueno, ahora el método analítico no utiliza nada de estos instrumentos, ni el transportador ni la escuadra. El método analítico se basa únicamente en la aplicación de fórmulas. Para eso vamos a utilizar ciertas fórmulas y nuestra calculadora. Bueno, podemos dibujar este sistema de vectores en un solo plano cartesiano de la siguiente manera. No es necesario, como les repito, establecer una escala, porque el método analítico no necesita de una escala. El método gráfico sí. Lo pueden hacer así nada más provisional, nada más para que ustedes se vayan como guiando, digamos. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Tenemos por aquí el eje de las Y y el eje de las X. Como ustedes recuerdan, seguramente en matemáticas vieron también lo que es el cuadrante. Ubicaron algún punto en algún cuadrante y se dieron cuenta que hay puntos que tienen coordenadas negativas. En este caso, para las Y, verticalmente hacia abajo es negativa, y para las X, horizontalmente hacia la izquierda es negativa. Mucho ojo, mucho cuidado con estos signos. Ahorita les voy a decir por qué. Bueno, nuestro primer vector lo vamos a trazar todos desde el origen. Está hacia abajo. Hasta aquí está. Ustedes observan, no estoy utilizando ni escuadra ni transportador. Tenemos nuestro desplazamiento 1, que vale 15 kilómetros. 15 kilómetros. El desplazamiento 2 está horizontal hacia la derecha, que vale 23 kilómetros. Ponemos aquí 23. De 2, 23 kilómetros. El desplazamiento 3 es 40 kilómetros con una dirección noreste. Bueno, entonces sería aquí en este cuadrante 40 kilómetros. Vamos a dibujarlo así, más o menos por aquí, con un ángulo de 35 grados, más o menos así. De 3, 40 kilómetros. Y el ángulo es de 35 grados con respecto al este. Este es el ángulo que tiene. Este de aquí, 35 grados. El siguiente vector es de 30 kilómetros. 30 kilómetros noroeste. Noroeste. Esto es hacia acá. 30 kilómetros y 60 grados. Hacia aquí. $60, ese sería su ángulo, y de 4, 30 kilómetros. Y por último, 15 kilómetros sur-oeste. Entonces sería ahí, 15.
más o menos por aquí. Y el ángulo de 40, más o menos por aquí. Más o menos. De 5, 15 kilómetros. Y el ángulo es de 40 grados. Este ángulo es de 40. Y ya tenemos aquí lo que se llama un sistema de vectores concurrentes o angulares. Concurrentes porque todos concurren aquí, tienen este mismo punto de aplicación, todos los vectores. Y angulares porque entre los vectores se forman ángulos, por eso se llaman angulares o concurrentes. Bueno, analíticamente la forma en que se resuelve es ir descomponiendo cada uno de los vectores, es decir, uno por uno, en cada una de sus componentes rectangulares. Un vector, si tiene un ángulo de inclinación, va a tener dos componentes. Por ese simple hecho, por esa simple razón de tener un ángulo de inclinación. Al tener un ángulo de inclinación, el vector no está ubicado sobre un eje, como lo está haciendo el desplazamiento 1 y el desplazamiento 2. El desplazamiento 1 está sobre el eje Y negativo, no tiene ángulo de inclinación. Y el desplazamiento 2 está sobre el eje X positivo, no tiene ángulo de inclinación. Por lo tanto, estos dos vectores solamente van a tener una componente. Y esa componente va a ser sobre el eje en donde estén ubicados. Caso contrario, los vectores que tienen un ángulo de inclinación van a tener dos componentes. ¿Por qué? Porque no están ubicados sobre un eje, están ubicados sobre un plano. Por lo tanto, van a tener una componente horizontal y una componente vertical. Es decir, una componente en X y una componente en Y. Van a haber componentes que van a tener signos negativos. Si la componente va hacia la izquierda, tiene signo negativo. Si la componente va hacia abajo, tiene signo negativo. Si va hacia arriba es positivo y si va hacia la derecha es positivo. Bueno, vamos a comenzar con el vector 1. Entonces, vamos a obtener las componentes en X. Colocamos aquí componente en X. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para calcular la componente en X? Bueno, en este caso, como son vectores de desplazamiento, vamos a tener de X va a ser igual a la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. Y para la componente en Y, vamos a tener la siguiente fórmula. dy, porque son desplazamientos, por eso la d. Si fueran fuerzas, como en las diapositivas que les presenté hace un momento, va a ser fx y fy. Si fueran vectores velocidad, vamos a tener bx y by. Si fueran vectores aceleración, vamos a tener ax y ay. En este caso, como son vectores desplazamiento, por eso tenemos dx y dy. ¿Okay? Bueno, para la componente en y vamos a tener de y va a ser igual a la magnitud del desplazamiento multiplicado por el seno del ángulo. Con estas dos formulitas obtenemos las componentes, tanto en X como en Y. Bueno, nos vamos con el vector 1, desplazamiento 1. Si ustedes observan, este vector no tiene componente en Y, en X, perdón, solamente una componente en Y. En X no tiene porque está sobre este eje, sobre el eje X, sobre el eje Y negativo. Por lo tanto, tenemos para el vector de 1, tenemos que vale 0. Y acá tenemos para el vector de 1, la componente en Y
vale menos 15 kilómetros. Menos 15 kilómetros. ¿Por qué menos 15? Porque va hacia abajo. Va hacia abajo. Ya tenemos la componente en X y en Y del primer vector. En X vale 0 y en Y vale menos 15. Nos vamos con el siguiente vector, el vector 2. Lo mismo. El vector 2 va a tener solamente una componente y va a ser en X porque está ubicado sobre este eje. ¿Y cuál va a ser el valor? Pues el valor del vector. Tenemos para el vector D2, que es el desplazamiento 2, la componente en X vale 23 kilómetros y para el vector D2 la componente en Y vale 0. Ok, nos vamos con el siguiente vector, el número 3. Su magnitud es de 40 grados, ángulo de inclinación 35. En este caso sí va a tener dos componentes, una que va a ir hacia arriba, la dibujamos punteada, hacia arriba, y una que va a ir a la derecha. Por lo tanto, esas dos componentes van a ser positivas, porque la componente en Y va hacia arriba y la componente en X va hacia la derecha. Utilizamos la fórmula. Bueno, para el vector D3 tenemos dx va a ser igual a la magnitud del desplazamiento 40 kilómetros por el coseno de 35 grados. Hay una fórmula o una forma muy fácil de hacerlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Se puede hacer. Bueno, yo lo hago de la siguiente manera. Coloco coseno de 35 igual por, ahí mismo, por 40. Y me da este resultado. 32.76608177. Vamos a redondearlo a 2 decimales. Bueno, en este caso decena y centena. 2 decimales. Bueno, sería 32.77 porque está redondeado a 2. 77 ¿qué? Kilómetros. Esa sería la componente en X. Nos vamos con la componente en Y. Para el vector de 3, de Y va a ser igual, aquí está la fórmula, la magnitud del vector 40 kilómetros por el seno de 35 grados. Seno de 35 igual por 40. 22.94, 30, 57, 45. A dos cifras. Sería 22.94 kilómetros. Ya tenemos las dos componentes del vector 3. La componente en X y la componente en Y. Nos vamos con el vector 4. El vector 4 también va a tener dos componentes porque está sobre este plano. Tiene un ángulo de inclinación. Va a tener una componente vertical que va hacia arriba. La dibujamos así punteada. Una componente vertical que va hacia arriba y una componente horizontal que va hacia la izquierda. Es decir, que va a tener signo negativo. De esta manera se dibujan las componentes, como si quedara encerradito este vector. No olvidando que la flecha también hace parte del vector. Hay algunos alumnos que, por ejemplo, hacen esto. Está el vector, vamos a suponer así. Y me dibujan las componentes así. Si puedes acercarlo un poquito.
me lo dibujan así, de esta forma. Dejan fuera la flecha, y no, la flecha es parte de la componente. Entonces debe de quedar el vector completamente encerradito. Bueno, nos vamos con el vector número 4. Componente vertical hacia arriba, positiva. Componente horizontal hacia la izquierda, negativa. Bueno, colocamos para el vector de 4. Vamos a tener su componente en X. 30. Pero en este caso, la componente en X va hacia la izquierda. Entonces vamos a tener menos 30 kilómetros por el coseno de 60 grados. Lo hacemos en la calculadora. Coseno de 60 por 30 me va a dar 15, pero 15 negativo. Menos 15 kilómetros. Menos 15 kilómetros. Estoy multiplicando menos por más. Va a dar menos. Bueno, esta sería nuestra componente en X. La componente en Y. Tenemos para el vector de 4, su componente en Y. De Y va a ser igual a 30 kilómetros positiva, decíamos, porque va hacia arriba. Componente va hacia arriba. Y en el caso de la componente en horizontal o en X es negativa porque va hacia acá. Bueno, tenemos 30 por el seno de 60. Tenemos seno de 60 por 30. 25.98076211. A dos cifras. 25.98 kilómetros. No hay que olvidar las unidades de medida. Y ya tenemos las dos componentes de este vector. Una componente positiva, que es la componente en Y, y una componente negativa, que es la componente en X, porque va hacia la izquierda. Bueno, vamos con el último vector. Este vector, el vector desplazamiento, 15 kilómetros. Va a tener dos componentes también porque está ubicado en este plano. Tiene un ángulo de inclinación de 40 grados. Va a tener dos componentes y aquí la vamos a dibujar. Acuérdense que se trazan líneas perpendiculares a partir de la flecha hasta cada uno de los ejes, hacia arriba y hacia abajo. Y aquí está nuestro vector, ya queda encerrado en sus componentes. En X va a ser negativa porque va hacia la izquierda. Y la componente en Y también va a ser negativa porque va hacia abajo. Bueno, por lo tanto, vamos a tener dos componentes negativas. Para el vector de 5, vamos a hacer uso de la fórmula de X va a ser igual a menos 15 kilómetros por el coseno de 40 grados. Tenemos coseno de 40 por menos 15 menos 11.49 kilómetros. Nos vamos con la componente en Y. De Y. Aquí también va a ser negativa porque va hacia abajo. Acuérdense, va hacia abajo. Negativa. Vamos a tener
menos 15 kilómetros por seno de 40 grados. Seno de 40 igual por 15, negativo. Va a ser menos 9.64 kilómetros. Bueno, ya hemos terminado de calcular cada una de las componentes de cada uno de los vectores. Ahora lo que vamos a hacer va a ser la sumatoria. Vamos a hacer la sumatoria de todas las componentes. Aquí tenemos 0, 23, 32.77, menos 15 y menos 11.49. Vamos a poner aquí este símbolo matemático que significa sumatoria de la componente en X. En este caso son desplazamientos en X y colocamos el signo de sumatoria de los desplazamientos, las componentes en Y. Bueno, es sumatoria, este símbolo es sumatoria. En este caso solamente tenemos dos componentes con signo negativo. Estas dos componentes con signo negativo, si sumamos estas dos componentes, el resultado va a ser una suma con signo negativo. Aquí van a tener mucho cuidado con el signo. Repito, si sumamos estas dos componentes, las dos componentes tienen signo negativo. Si hacemos la suma algebraica, vamos a tener una suma pero con resultado negativo. Bueno, vamos a sumar estas dos componentes. 23 más 32.77. Esto es igual a 55.77 menos 15 menos 11.49. Eso nos da un resultado de 29.28 positivo. 29.28 kilómetros. No se les olvide. Bueno, nos vamos con la sumatoria de las componentes en Y. Por aquí tenemos menos 15, por acá 0, 22.94, 25.98 y solamente una componente negativa. Bueno, acá también tenemos dos componentes negativas. La primera, la de menos 15 y la de menos 9.64. Bueno, eso lo podemos dejar al final. Vamos a sumar las positivas. 22.94 más 25.98 igual menos 15 igual menos 9.64. Nos da un resultado de 24.28 kilómetros. Si ustedes observan la sumatoria de las dos componentes, horizontal y vertical, son positivas. Son positivas. Bueno, ¿qué significa el hecho de que sean positivas? Bueno, pues que la sumatoria de las componentes en X va hacia la derecha y la sumatoria de las componentes en Y va hacia arriba. Ya tenemos dos vectores, un vector en X y un vector en Y. Si estuviéramos usando el método
El método gráfico, bueno, pues el vector resultante yo lo puedo obtener si establezco una escala y digo que este vector, como va verticalmente hacia arriba, es lo que vale la sumatoria de los desplazamientos en Y, perdón, la sumatoria de los desplazamientos en Y, que vale 24.28 kilómetros. Y el vector que va horizontalmente hacia la derecha, vamos a dibujarlo un poquito más grande porque vale 29. Aquí tenemos el vector referente a la sumatoria de los desplazamientos en X, que vale 29.28 kilómetros. ¿Cómo obtengo el vector resultante? Por el método gráfico, como les mencionaba yo en las diapositivas. Trazamos líneas perpendiculares. Prolongo esta y prolongo esta hacia arriba, de manera que voy a tener una intersección. El punto aquí de la intersección, al unirlo con el punto de origen de los dos vectores, esa línea recta es lo que se conoce como el vector resultante por el método gráfico. Pero no estoy utilizando el método gráfico, estoy usando el método analítico. Entonces mi vector resultante va a ser este. Este va a ser mi vector resultante. Este va a ser mi vector resultante. Aquí lo voy a poner con bien remarcado. Este va a ser mi vector resultante. ¿Cómo lo calculo por el método analítico? Bueno, utilizando las fórmulas que les mencioné en las diapositivas. Decía yo que la fuerza, en este caso si se habla de vector de fuerzas, la fuerza resultante va a ser igual a las fuerzas en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado. Cuando se tienen dos vectores, uno horizontal y uno vertical, y forman un ángulo de 90 grados. Bueno, se utiliza lo que se llama el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí hay dos triángulos rectángulos. Aquí este ángulo mide 90 grados y este ángulo de acá también mide 90 grados. Tengo dos triángulos. Trabajo con uno, con este. Aquí tengo los catetos y el lado más largo, la hipotenusa. Por eso utilizamos esta fórmula, que es el teorema de Pitágoras. Recuerden que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Bueno, en este caso no estamos utilizando vectores fuerzas, estamos utilizando vectores desplazamientos. Por lo tanto, la fórmula va a quedar representada así. Desplazamiento resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los desplazamientos en X al cuadrado más la sumatoria de los desplazamientos en Y al cuadrado. Todo esto le saco la raíz cuadrada. ¿Cuánto valen los desplazamientos en X? 29.28. El desplazamiento en Y, 24.28. ¿De dónde lo obtuve? De descomponer cada uno de los vectores, obteniendo sus componentes rectangulares. Llegué a estos resultados, que son las componentes en X y las componentes en Y, que son dos vectores, uno horizontal y uno vertical, dos vectores perpendiculares. Bueno, hacemos la sustitución. Desplazamiento resultante va a ser igual a la raíz cuadrada, sumatoria de los desplazamientos en X, 29.28 kilómetros al cuadrado, más sumatoria de los desplazamientos en Y, 24.28 kilómetros al cuadrado,
desplazamiento resultante va a ser igual en su calculadora 29.28 al cuadrado 857.3184 kilómetro al cuadrado más, sí, porque estoy elevando esta cantidad al cuadrado y esta unidad de medida. Entonces kilómetro por kilómetro me da kilómetro cuadrado. 24.28 al cuadrado me da 589.5184 kilómetro cuadrado. Observen que hay dos cantidades que tienen la misma unidad de medida, kilómetro cuadrado y kilómetro cuadrado. Por lo tanto, las puedo sumar o las puedo reducir. Desplazamiento resultante va a ser igual a la suma de estas dos cantidades. Como ya aquí me quedó en la calculadora el último resultado, pues ya nada más lo sumo con este. Pero si ustedes lo borran, pues lo tienen que teclear los dos. Más 857.3184. 1446.8368 kilómetro cuadrado. A todo esto le sacamos la raíz cuadrada. Aquí, como tienen el resultado, únicamente le ponen la tecla de raíz y les da el resultado de 38.03. Si lo queremos redondear a dos cifras, 38.04. 38.04, y al sacar la raíz cuadrada se elimina el cuadrado. Kilómetros. Ya tengo el desplazamiento resultante. Y el ángulo. Bueno, el ángulo se utiliza la función tangente. Recuerden que tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. En este caso, los catetos son la sumatoria de las componentes. Este cateto de aquí es este mismo cateto de acá. O sea, es una propiedad de los vectores, propiedad de transmisibilidad. No se altera, tiene su misma dirección, su misma magnitud y su mismo sentido. Este vector de aquí es este mismo que está aquí. Y este vector de aquí es este mismo que está aquí. Por eso aquí se forman dos triángulos. Estoy trabajando con este. Este lado es este mismo lado de aquí. Si yo trabajara con este, entonces este lado de aquí es el mismo lado de aquí. Bueno, calculamos el ángulo con la función tangente y tenemos que este ángulo de aquí es el que voy a calcular. Este ángulo de aquí. Aquí ya tengo el desplazamiento resultante, que vale 38.04 kilómetros. Y para el ángulo utilizamos la función tangente. Teta va a ser igual a la tangente inversa o tangente a la menos 1 de la sumatoria de los desplazamientos en Y entre la sumatoria de los desplazamientos en X. ¿Cuánto valen los desplazamientos en Y? 24.28. ¿Cuánto vale en la sumatoria de los desplazamientos en X? 29.28. Bueno, tenemos teta va a ser igual a tangente inversa o a la menos 1 de 24.28 kilómetros entre 29.28 kilómetros. Al hacer la división se me eliminan las unidades de medida, solamente me quedan grados. Hacemos la división. 24.28 entre 29
39.28. Me da un resultado de 0.82923497.2. ¿Cómo se obtiene esta operación inversa? A este resultado le damos igual y nos da este resultado. Bueno, le ponemos Shift, oprimimos la tecla Shift y la tecla Tan, y ya aparece tangente a la -1 y le damos igual. Y nos da el resultado de 39.66. Lo hago de nuevo. 24.28 entre 29.28 igual. Me da un resultado en decimales. Shift tan. Shift, que ya aparece Shift tan y me aparece la función inversa. Tangente a la -1 y le doy igual. 39.67 redondeado. 39.67 grados. Y ya tenemos el resultado por el método analítico. ¿Cuál es la diferencia entre el método gráfico y el método analítico? El método gráfico, bueno, para empezar utiliza una escala. Hay que utilizar escuadra, transportador o una regla. Y por lo regular es más impreciso, es muy impreciso el método gráfico. ¿Por qué es muy impreciso? Porque al momento de ir trazando los vectores se pueden ir cometiendo ciertos errores, ya sea que no se coloque bien el transportador, que no se coloque bien la regla, que se pueda estar confundiendo uno con 1 milímetro o con 2 milímetros. Entonces por eso es muy impreciso el método gráfico. El método analítico, como ustedes observan, es 100% preciso. Ahí no hay errores, solamente el error que se puede cometer es el error que cometa, valga la redundancia, en la persona que está haciendo las operaciones en la calculadora. ¿Por qué es más preciso el método analítico? Y es 100% preciso. Porque el método analítico utiliza fórmulas o ecuaciones. Fórmulas o ecuaciones. Por lo tanto, el método analítico es 100% preciso. Y aquí nosotros lo podemos comparar con el método gráfico. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, vamos a colocar aquí el resultado del ángulo, 39.67 grados. Por el método gráfico, 36 kilómetros el desplazamiento. Con el método analítico, 38. Quiere decir que pues aquí sí cometimos un pequeño error. Y con el ángulo, 39, porque fue medido con el transportador, lógico, es nada más a ojo del observador, 39. Pero ya con la calculadora y utilizando el método analítico ya podemos observar que nos da lo más preciso, 100%, 39.67 contra 39 cerrado. Bueno, esto ha sido todo, jóvenes. Ya se resolvió el problema número 2, que nos piden calcular la distancia total recorrida. Pues nada más sumamos las distancias, es una magnitud escalar, y el desplazamiento pues es una magnitud vectorial. Utilizamos el método gráfico para ir trazando los vectores con una escuadra y un transportador. Obtenemos el vector resultante y el ángulo de inclinación del vector resultante. Y por el método analítico también lo resolvimos. Aquí trazamos el sistema de vectores, fuimos descomponiendo cada uno de los vectores en sus componentes rectangulares, en X y en Y, y obtenemos el vector resultante a partir de dos vectores ya perpendiculares, que es 38.04 y kilómetros y 39.67 grados. Bueno, eso ha sido todo, jóvenes. Espero que les sirva de mucha ayuda. Ya saben que cualquier duda pueden consultarme. Si ustedes cumplen con la forma en que uno les pide que entreguen sus actividades, créanme que no van a tener ningún problema. ¿Okay? Mucha suerte y adelante. Nos estamos viendo en la siguiente. Bye.